Bienvenidos a Team Latinoamérica. Este es un espacio donde charlamos con amigos acerca de la misión de Dios. Te saluda David Puerto, tu anfitrión desde la ciudad de Guatemala, y es un privilegio tener hoy con nosotros a Obed Cruz. Obed Cruz, gracias por estar en este episodio para Team Latinoamérica. Team es una agencia misionera que acompaña y envía obreros de todas las naciones a todas las naciones. Así que es una mesa donde charlamos acerca de estos temas, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando contigo, Obed, acerca del mentoreo y de su importancia para la vida cristiana, pero también para el envío misionero transcultural. Así que bienvenido, Obed, y gracias por estar con nosotros. David, muchas gracias. Es un honor estar en los micrófonos de Team Latinoamérica. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Obed. Antes de entrar al tema, nos gustaría que nos contaras un poco de ti, tu historia, quién eres, estás casado, tienes hijos. Cuéntanos un poco de ti, Obed, de dónde eres también, ¿verdad? Porque en esta mesa recibimos invitados de otras naciones, así que queremos saber un poco de ti, hermano. Bueno, muchas gracias. Yo soy guatemalteco, nacido en esta tierra maya. Hijo de pastores, y comencé mi caminar en el mundo de las misiones a los 22 años. Eso es hace 40 años, ya puedes saber mi edad. Y ha sido un privilegio, un honor que el Señor me haya abierto la oportunidad para involucrarme en este mundo de las misiones. De verdad, siempre aprendiendo. No me considero un experto en nada, solamente se han dado las oportunidades, el Señor ha abierto puertas y en eso he caminado. He estudiado un poco, he estudiado en el seminario, sacando algún título teológico allá, bíblico-teológico, también he estudiado en escuelas misioneras. He sido misionero, especialmente en España, junto con mi esposa Juani, que es de Ecuador, Sudamérica, y juntos hemos servido. Los últimos 20 años Dios nos ha permitido trabajar en el envío de misioneros latinoamericanos hacia otras partes del mundo, especialmente al mundo no alcanzado. Ese es nuestro enfoque. Últimamente estamos trabajando en lo que es un curso que se llama Sanando las heridas del corazón, especialmente mi esposa. Y en mi caso he trabajado con pastores, caminando con ellos. Y ya lo último es en el mentoreo. Y es ahí donde ya entramos a conversación de este bendito tema del mentoreo. Sí, gracias, Obed. Qué bueno conocerte un poco más. Okay. Y no quiero pasar por alto que tienes un hijo, ¿verdad? Cristian. Entonces tengo un hijo, Cristian, 23 años, a punto de terminar su maestría en la universidad y también estudiando en el seminario. Qué buenísimo. En eso. Qué bueno, Obed. Nos alegra conocer un poco más de tu historia, tu trasfondo también, y yo creo que eso nos da un contexto para hablar del tema que vamos a conversar en este episodio, el mentoreo. Comencemos poniéndonos en la misma página. Okay. ¿Qué es el mentoreo, Obed? ¿Cómo definirías el mentoreo? Muy bien. Mentoreo, leí un poco, hay muchas definiciones, pero el mentoreo creo más que es una conversación intencional y continua para provocar cambios en la manera de pensar. Entonces, básicamente es cambios en la forma de pensamiento de una persona que quiere aprender. Entonces, podemos, utilizando una imagen, como rebotar pensamientos en otra persona, ¿no? Un poco como jugar tenis, ¿no? O tirar una pelota a la pared, ¿no? Estamos conversando, pero al mismo tiempo esto está siendo retroalimentado por alguien más. Totalmente. El mentor no es una persona que enseña, no es una conferencia,
no propone ideas, no sugiere tampoco. El trabajo del mentor es, a través de preguntas en la conversación, es que la persona mentoreada saque de sí mismo aquellos objetivos en los que quiere renovar su pensamiento, aquellos que le están dando algún quehacer, algún obstáculo. Entonces, la idea es provocar un crecimiento personal, un desarrollo personal en quien lo está solicitando. Entonces, Obed, ¿tú nos podrías decir que mentoreo es lo mismo que discipulado cristiano? ¿Es diferente? ¿Cómo ves que luce el discipulado comparado, o mejor dicho, contrapuesto con mentoreo? ¿Cómo ves esa diferencia? Ok, sí, es totalmente diferente. El discipulado va inclinado específicamente al área espiritual, en donde el maestro enseña, modela, dicta, ¿verdad? Recurre a citas, recurre a su experiencia. De alguna manera viene a ser un ejemplo en las disciplinas espirituales, básicamente, y bíblicamente hablando. El discípulo es el que está atento a seguir ese modelo. Básicamente los discípulos de Jesús siguieron ese modelo de Jesús y nosotros seguimos ese modelo de Jesús. Entonces ese es discipulado, seguir unas normas bíblicas en este caso. Mentoreo no. En el discipulado es el maestro el que habla. En el mentoreo, el mentor es el que escucha. En una proporción, digámoslo, por ponerlo así, 80-20. ¿Verdad? El que habla es el mentoreado. ¿Verdad? El objetivo del mentor no es ni siquiera compartir su vida ni sus experiencias. Está ahí para escuchar y usar la sabiduría que da el Espíritu Santo para buscar el camino donde la persona está necesitada de crecer. Entonces, esa es la gran diferencia entre discipulado y mentoreo. Nos ayuda mucho a aclarar pues el contexto sobre el cual nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Porque si pensamos que el mentoreo es importante para nuestra vida, nuestro caminar cristiano, pero también para confirmar el llamado misionero, obedecer el llamado misionero, entonces es importante que hagamos esa diferencia, ¿verdad? Ahora, el discipulado cristiano es indispensable para todos los que nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Los que hemos sido hechos salvos al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mentoreo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que de alguna manera todos seamos mentoreados en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, en alguna circunstancia de nuestra vida? ¿Por qué crees, Obed, que es importante el mentoreo? Ok, necesitamos entender que todos necesitamos aprender, desaprender y reaprender. Si hay un sabelotodo, si hay una persona que cree saberlo todo, es una persona que está muy bien preparada para un mundo que ya no existe. El mundo es dinámico, es cambiante. Lo que yo sabía antes aplicó para mi momento. Pero hoy yo necesito saber las nuevas corrientes de pensamiento que existen y cómo yo debería de aprender. Las misiones han cambiado. La misión de Dios sigue siendo la misma, que es rescatar a su creación perdida. Sin embargo, el método ya no es el mismo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, la migración ha hecho cambios en las naciones tremendos, pero no son solo cambios de lugar,
no son cambios geográficos, son cambios de pensamiento. Entonces, si el líder, el siervo, el misionero, el pastor, no está atento a esos cambios y no se pone a aprender, ¿verdad? Está predicando un mensaje muy anacrónico, fuera de tiempo, lejos de lo que la gente está viviendo hoy día. A eso yo le llamo prepararnos para la iglesia del futuro, que ya comenzó, ¿verdad? Entonces es importantísimo que cada persona, cada creyente, sea mentoreada. No digamos aquellos que el Señor ha llamado para atravesar una barrera cultural. Al misionero. El misionero necesita ser mentoreado, ¿verdad? Porque de otra manera va a un mundo que no conoce, va sin armas. ¿Y qué dice la Biblia sobre el mentoreo, verdad? Porque es interesante lo que mencionas. Nosotros no vivimos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Las escrituras tienen su contexto, tienen sus circunstancias, ¿verdad? Los escritores escribieron a ciertos destinatarios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aún hay referencias en las escrituras de personas que entendían los tiempos, ¿verdad? Entendían la manera de comportarse, la manera de dirigirse, la manera de servir, la manera de desafiar y principalmente al pueblo de Israel para obedecer a Dios. Entonces, vemos que sí hay personas que Dios usa en diferentes contextos, en diferentes etapas de la vida para liderar, para dirigir. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del mentoreo? ¿Habrá algún ejemplo bíblico que nosotros podamos usar como modelo, Obed? Sí, veo algunos ejemplos en la Biblia que nos pueden ayudar a ver ese proceso de mentoreo. Y uno de ellos es cuando Moisés y su suegro Jetro conversan, y Jetro está viendo que Moisés está muy cargado con el tema de dirigir a toda una nación. Entonces viene el consejo sabio de Jetro para decirle: delega, reparte responsabilidades. Y Moisés efectivamente lo sigue. Así que lo hace pensar y lo lleva a cabo. Ese es uno de los ejemplos importantes. Hay más ejemplos, pero también quiero pensar también en el rol del Espíritu Santo. En Juan 14 se nos indica el rol del Espíritu Santo al dejarlo el Señor como promesa. Y es el hecho de que el Espíritu Santo os enseñará y os recordará. Es un trabajo constante que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. Pero mucho más, el misionero que va a otros lugares necesita esa guía a diario, a cada paso, en donde quiera que se encuentre, para siempre. No es un proceso de, bueno, voy a 3 meses o voy 6 meses al campo, regreso y ya no soy misionero. No, pues tomas la decisión de entregarle tu vida a Cristo, de devolvérsela, y de ahí comenzás a depender del Señor, porque Él tiene un plan para desarrollarlo en tu vida. Eso es mentoreo del Espíritu Santo, en donde te está dejando ver los cambios de contenido, y Él te hace preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Cómo necesitas crecer? Y por supuesto, va a usar a otras personas para que te hagan esas preguntas. Y eso es importante. El otro ejemplo que no podemos dejar de mencionarlo es el mismo Jesucristo con sus discípulos. Como decíamos anteriormente, Jesús haciendo preguntas a cada rato sin responderlas. Él hacía preguntas para que la gente pensara, para que sus discípulos interiorizaran esa situación. Me encanta ver en la historia de la humanidad el efecto de ese proceso de Jesús con sus discípulos. Ese producto
de gente transformada. Gente tan sencilla siendo referentes mundiales, siendo referentes de la historia humana. O sea, gente que fue impactada y transformada, gente que creyó en las palabras de Jesucristo y adecuó su vida totalmente a ello. Intencionalmente se dedicaron a obedecer la palabra del Señor, a obedecer al Espíritu Santo, a seguirlo. ¿Y hasta dónde llegaron estas personas? Llegaron a muchas partes del mundo conocido. Y ahí murieron. O sea, fue una entrega a muerte. No fue una entrega para vivir. Y eso es importante. Muchas veces nosotros queremos salvar nuestra vida y hacer nuestro propio plan. Pero en el mentoreo te dejas guiar por el Espíritu Santo, porque Dios quiere hacer algo contigo, conmigo, antes que con otros. Entonces el misionero que va se expone al mentoreo mismo del Espíritu Santo. El líder, el siervo, el pastor, se expone a ese mentoreo y a esos cambios de pensamiento que el Señor quiere provocar en la vida de cada uno. Ahora, ¿qué tan dispuesto estoy? Claro. Y Obed, yo creo que esto nos ayuda para ilustrar no solo el ejercicio del mentoreo, porque como lo vemos en Moisés, en Jetro, como lo vemos en Jesús, en sus discípulos, podemos hablar un poco también de Pablo y Timoteo. Hay una doble función, y cada caso es diferente, pero hay una doble función. Algunas veces Jesús, el apóstol Pablo, tomaron roles de maestros discipuladores y enseñaron cuerpos de doctrina a sus discípulos. Y por supuesto, Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero también jugaron rol de mentores y eso generó un impacto en estas personas y también en muchas generaciones. Yo creo que podemos decir que hasta nuestros días. Así es. Pero muchas veces yo creo que necesito mejorar en alguna área, pero no sé cómo buscar ayuda. Tampoco es que a veces lo tengo tan claro. ¿Qué área? ¿De qué manera? Que yo pienso, yo necesito crecer. Por ejemplo, para salir al campo misionero, quiero ser un buen esposo, un buen padre. Quiero predicar eficazmente el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero tener ordenada mi vida financiera, mi pureza, mi moralidad. Pero ¿cómo busco un mentor? Y entonces aquí está la pregunta, Obed, ¿qué recomendaciones le darías a alguien para encontrar un mentor? ¿Tiene que llegar con un plan muy establecido? ¿Tiene que llegar con un área específica de crecimiento? ¿Qué recomendaciones darías tú, Obed, para alguien que está buscando ser mentoreado? Ok. Creo que hay algunos pasos básicos que sí tenemos que considerar. Uno de ellos es la humildad. Ser consciente, ¿verdad?, de que no lo sé todo, de que necesito aprender, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los primeros pasos. Otros, el ser vulnerable, el reconocer quién soy, reconocer también que no lo sé todo y que necesito crecer y desarrollarme como persona, el que necesito desarrollar todo mi potencial como ser humano. Y ahí con mucho cuidado hablo de aspectos no necesariamente bíblicos, pero sí de carácter, ¿verdad? Asuntos internos en donde necesitamos confrontarnos a nosotros mismos. Puede ser que venimos de alguna situación crítica, crisis existenciales, y muchas veces veo que en mi persona, mi carácter no es necesariamente cristocéntrico. Reacciono con mi naturaleza pecaminosa. Y eso es normal. Entonces sí necesito ese impulso de alguien que me haga pensar en qué estoy fallando. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué no me funciona bien el tiempo? ¿Por qué pierdo tanto dinero?
¿por qué trato mal a la gente que está cerca de mí? Que normalmente es a los que más sufren, son los que están cerca de nosotros. Ahí entonces enfocarme en esos aspectos. Tengo miedo, tengo temores. Entonces necesito hablar de ellos. Yo diría más sabio, como dices tú, y añadiría más saludable también. Mucho más saludable y más barato. Y más barato. Eso es un buen punto. Y una última pregunta, Obed, reflexionando también desde el punto de vista de quien va a mentorear. ¿Qué pasos prácticos o qué ideas puedes darle a personas que están en una posición, pues no necesariamente un puesto, pero una posición de liderazgo, de influencia, personas maduras? ¿Qué ideas les puedes dar para convertirse en buenos mentores? ¿Qué hace un buen mentor? Ok. Creo que tanto el candidato a mentor como la persona que está deseando ser mentoreada debe de tener una dependencia del Espíritu Santo. Porque como bien dijiste, debe de ser una persona madura, una persona con carácter cristiano. El tener un puesto o el haber ido incluso al campo misionero ni me hace maduro, ni me hace tener un carácter cristocéntrico. Entonces, creo que es necesario ser honesto con uno mismo y saber en qué áreas uno puede colaborar, uno puede servir a otro. Y dejarlo saber al liderazgo, dejarlo saber a alguna agencia misionera o algún misionero. Mira, yo te puedo colaborar en esto. Entonces, de alguna manera, hay referencias y referentes que nos pueden ayudar en algún área, no en todo, porque no sabemos de todo. Entonces, pero también un buen testimonio de alguien que quiere mentorear es qué está haciendo ahora, ¿verdad? Si fue al campo misionero, pero después se dedicó a su propia vida y ahora está lejos hasta del Señor, creo que no es una referencia. Y hay muchos. En Guatemala y en toda América Latina hay mucha gente que ha ido al campo de misión y está ahora en casa, pero parece que no les impactó lo que vieron en el campo, ¿verdad? Solo el hecho de ver una persona sin Cristo que va a morir sin Dios, sin luz y sin esperanza, te debe impactar la vida. Entonces agarras un criterio diferente de qué se trata este mundo y de qué se trata esta vida. Así es que es necesario identificar quién eres y cómo estás para poder ofrecer algo. Pues muchísimas gracias, Obed, por compartir estos pensamientos. Yo creo que va a ser de bendición que podamos escucharlos, reflexionar en nuestra propia vida, identificar 1 o 2 áreas donde queremos crecer, porque también es muy difícil decir, yo quiero crecer en todo, ¿verdad? Y quiero comenzar a trabajar en todo en mi vida. Pero poder dar 1 o 2 pasos hacia una madurez espiritual, una madurez cristiana saludable, y especialmente aquellos que están considerando salir al campo misionero, que puedan tomar seriamente estos cambios que necesitan hacer aquí antes de salir. Totalmente. Así que muchas gracias, Obed, por compartir con nosotros esto. Gracias a ti. Esto ha sido Team Latinoamérica en otro episodio más, y les esperamos con más contenido y con más conversaciones con amigos acerca de la misión de Dios. Que el Señor les bendiga.